Hola amigos, estudiantes y futuros colegas. Me siento súper honrado que ustedes me consideren para poder hablar un poquito acerca de quiropráctica. Y en esta oportunidad quiero hablar de este tema. Quiero que hablemos acerca un poquitito de nuestra identidad. ¿Por qué decidiste estudiar para ser quiropráctico o cuál es tu identidad como quiropráctico? Para los que no me conocen, soy el doctor Jorge Campos. Como ven ahí está mi diploma que estudié en Palmer College of Chiropractic. Y bueno, puse entre comillas la palabra doctor porque realmente, más que significar como un profesional de la salud, la palabra doctor viene del latín docere, que significa una persona que educa, que enseña. Y he tomado como parte de mi misión de mi vida poder educar y enseñar a las personas qué es el cuidado quiropráctico. Hay una fotito de mi universidad, una foto reciente. Y bueno, empecemos un poco a hablar de identidad. ¿Qué pensarían ustedes si yo mañana llego, cierto, con esos bates de cricket y esas pelotas y digo mañana, ok, vamos a jugar cricket mañana? Felicitaciones, están en el equipo nacional de cricket. Yo creo que la primera pregunta que muchos de ustedes serían es, bueno, ¿qué diablo del cricket? ¿Ya? ¿Cómo se juega? ¿Cuáles son las reglas? Y es una pregunta absolutamente válida. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos antes de jugar cricket? Y como dije anteriormente, conocer las reglas. ¿Ya? Sin las reglas tú no puedes jugar, si no solamente vas a estar ahí pegándole a la pelotita sin sentido, no vas a saber cómo anotar puntos, no vas a saber absolutamente nada más que lo básico, que es golpear una pelota con un bate de cricket. ¿Ok? Entonces hay que conocer las reglas antes de empezar a competir, para sobre todo competir de una manera exitosa. Entonces mi pregunta es, ¿dónde están las reglas de la quiropráctica? ¿Hay reglas? ¿Alguien escribió reglas? Y la verdad es que sí. Mis queridos amigos, las reglas de la quiropráctica fueron escritas hace muchísimos años atrás, desde los años 1897 prácticamente, con estos que son los famosos Green Books. Los Green Books son los escritos de la familia Palmer y otros filósofos de la quiropráctica que hablan acerca del propósito y la misión del cuidado quiropráctico. Es una colección de 27 libros que te ayudan a comprender y enfocarte en el propósito de la profesión. Entonces, basado en estos Green Books, basado en estos escritos de los filósofos que estuvieron antes de nosotros, ¿qué es la quiropráctica? Y bueno, antes de decir eso, ah, me he dado cuenta que hay muchas personas que tienen filosofías de vida maravillosas. Son personas que son modelos a seguir y son excelentes personas. Y muchas veces ellos comparten su filosofía de vida, lo cual yo lo agradezco. Pero eso no es lo mismo que la filosofía quiropráctica. La filosofía quiropráctica, como decía, fue escrita en estos libros verdes, por sus fundadores, por sus creadores, y es importante poder leerla y estudiarla. Entonces, lo que vamos a leer ahora, vamos a leer la definición de la quiropráctica basado en la primera definición que se escribió en los libros verdes, que esto es el señor B.J. Palmer. B.J. dijo: la quiropráctica es una filosofía, ciencia y arte de cosas naturales, un sistema de ajustar los segmentos de la columna vertebral solamente con las manos para la corrección de la causa del malestar, o disease, como escribió ahí a B.J. Palmer con ese guión. ¿Ok? Entonces analicemos un poco esta definición, que para mí es hermosa. En inglés la palabra disease significa enfermedad, ¿ya? Pero si ustedes ven como B.J. Palmer escribió la palabra disease, puso ese guión. Ese guión tiene un propósito. El propósito de ese guión es, en inglés, cuando uno dice to be at ease, significa que uno está bien, que está tranquilo, que está feliz. Pero la palabra dis significa intranquilidad. Entonces, escribir dis is significaría como algo así como no estar bien, estar intranquilo, no estar en paz. O en este caso me tomé la libertad gramática de escribir malestar. No estoy bien, estoy mal. ¿Ok? Entonces, la quiropráctica es, como decíamos, el estudio de cosas naturales para corregir los segmentos de la columna vertebral y lo más importante es para corregir la causa del malestar. Y en un rato más vamos a hablar acerca de esa causa que B.J. Palmer está hablando,
que una persona, si tiene eso, no puede estar bien. Entonces, la quiropráctica en la definición de B.J. Palmer decía que es una ciencia, ¿ya? Y la ciencia explica qué es lo que hacemos. Eso es el estudio de lo material. La ciencia se cuantifica, la ciencia es objetiva, la ciencia tú tomas todo este tipo de medidas y estudios para ver qué está pasando. El arte es cierto cómo lo hacemos. En este caso, el arte es ajustar la columna vertebral. Los quiroprácticos realmente somos artistas, cuando usamos nuestras manos estamos prácticamente creando arte cuando hacemos esos ajustes específicos, ¿cierto? Con una fuerza específica, con un vector específico para corregir algo específico. Y la filosofía, que es muy importante y que prácticamente en muchos lugares se está olvidando, es por qué lo hacemos. El estudio de lo inmaterial, el estudio del propósito, el estudio de la meta. ¿Ya? Y sin meta y sin propósito, la vida es bastante complicada. Entonces es un pilar fundamental que debemos mantener. Aparte que es un pilar fundamental para nuestra identidad. Entonces la filosofía es ¿por qué? ¿Por qué yo me levanto en la mañana a trabajar como quiropráctico? Yo creo que lo ubican. Él se hizo famoso en todo el mundo con este video. Es el doctor Ian Rosborough. Y él dice lo siguiente. Entonces estamos hablando de alguien absolutamente actual. Alguien del prácticamente que salió a la luz muy fuertemente en el mundo el 2014-2015. Dice, la quiropráctica es mucho más que alinear las vértebras, mecánica y movimiento. Trabajamos con las ciencias del universo, restauramos la fuerza de vida a través del arte de ajustar con nuestras manos. Los padres de la quiropráctica hablaban acerca de una silla de tres patas. Estas patas son la ciencia, el arte y la filosofía, y deben ser iguales para alcanzar el equilibrio. Entonces mi pregunta es, muchachos, ¿estamos equilibrados? ¿Tenemos esas tres patas iguales? Nótese, hay algo muy importante. No dice que una es más importante que la otra. Dice que son iguales. Entonces, ¿cómo estamos trabajando? ¿Estamos trabajando con una silla con una pata? ¿Con dos patas o tres patas? Espero que seamos con tres. Una cosa que a mí me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención es que he visto algunas páginas web y en la página web aparece la inteligencia innata, el poder recuperativo que tiene el cuerpo a sanarse a sí mismo y un montón de principios quiroprácticos importantes que son parte de nuestra filosofía. Pero después cuando me toca ver esa consulta, hablar con esa persona, resulta que esa persona no le está explicando al paciente qué es una subluxación, no está explicándole al paciente cuál es el propósito de la quiropráctica, solamente está, cierto, haciendo un trabajo para quitar dolores o mejorar rango de movimiento, o venga un par de visitas que yo le quito sus males y síntomas. Entonces, lo que voy a leer acá es un poco fuerte, uno de mis mentores, una persona que también aprecio mucho, que también fue uno de los escritores de los Green Books, que es el doctor Virgil Strang, que fue uno de los presidentes de Palmer. El doctor Strang dijo, la mayoría de los quiroprácticos conocen unas pocas frases clichés de filosofía, pero muchos nunca han aprendido a pensar quiroprácticamente. Para estos practicantes, los síntomas aún son algo que ellos tratan y no son algo que tú monitoreas para ver si la homeostasis está siendo restaurada. Los nervios son algo que enciendes o apagas, no algo que tú eres capaz de normalizar por tan solo remover estrés estructural. La enfermedad es algo externo, una entidad con la cual hay que luchar, en lugar de ser el resultado de la respuesta del cuerpo ante una circunstancia. Entonces nunca han aprendido a pensar como quiroprácticos, y por lo mismo es irrealista esperar que ellos actúen como quiroprácticos. Entonces es un poco fuerte, tal vez muchas personas se van a molestar al leer esa declaración del Dr. Strang, pero analicémosla un poco. ¿Ya? Frases clichés, lo que acaba de mencionar. Inteligencia innata, poder recuperativo del cuerpo, sin drogas ni cirugía. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el paciente llega a esa consulta, ellos están diciendo, venga, que yo le voy a tratar el síntoma. Y como hemos aprendido en la filosofía quiropráctica, un quiropráctico no trata síntomas. ¿Ok? ¿Cierto? Trata la subluxación vertebral, que vamos a hablar en unos segundos más. Pero los síntomas, como dice ahí, nos sirven para monitorear cómo está ese cuerpo, si acaso esa homeostasis está siendo restaurada.
Porque si esos síntomas están disminuyendo, desapareciendo, lo más probable es que esa homeostasis esté siendo restaurada. Pero obviamente recordemos que los síntomas son eso, son síntomas. Una persona puede estar muy enferma sin tener ningún tipo de síntoma. Es cosa de ver cuando se examina a una persona, ¿cierto?, que tristemente tiene cáncer y cuando ya aparecieron los dolores y la molestia, el cáncer estaba absolutamente avanzado, pero la enfermedad venía mucho antes. Lo mismo pasa con una persona que tiene un ataque al corazón. El colesterol no duele, pero sin embargo es bastante dañino para la salud. Entonces, los síntomas nos ayudan como una especie de monitor, pero no es nuestro propósito promocionarnos como curanderos de síntomas. Porque ¿qué es lo que pasa, amigos? Digamos que llega una persona con un tumor cerebral a nuestra consulta y tiene dolores insoportables de cabeza debido a su tumor cerebral. Lo más probable es que vamos a referir a esa persona a un médico para que pueda, cierto, ayudarle con su tumor cerebral. Pero, y aquí hay un gran pero, yo igual voy a revisar a esa persona y corregir su subluxación de la columna porque me interesa que todo su sistema nervioso pueda estar funcionando lo mejor posible. Específicamente también porque esa persona, ¿cierto?, está con un problema serio. Ah, entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que con los ajustes lo más probable es que yo no le voy a quitar sus dolores de cabeza. Porque eso, ¿cierto? Esta persona tiene un tumor y lo más probable es que va a estar bajo el cuidado médico. Y si el cuidado médico lo autoriza que esa persona pueda seguir siendo visitada al quiropráctico, yo lo voy a revisar y ajustar a esa persona. ¿Por qué? Porque necesito que esa persona pueda estar lo mejor posible dentro de su enfermedad. Pero yo no voy a ser capaz de quitarle sus síntomas. Solamente, cierto, el médico con su cirugía, con su especialidad, va a poder ser capaz de quitarle ese tumor que tiene. ¿Ya? Entonces, tal vez no es el mejor ejemplo, pero a lo que voy yo es eso. ¿Qué pasa si tú prometes curar síntomas y los síntomas no se curan? ¿Eso significa que el cuidado quiropráctico no sirve? Lo más probable es que no. Ya, lo más probable es que no. Aquí hay dos cosas. Uno, reevaluar tu método. Y dos, también entender que no todos los síntomas son causa, digamos, ¿cierto?, de una subluxación o de un hueso fuera de lugar. ¿Ya? No, para nada. Lo que sí que tenemos claro es que si una persona, un cuerpo está subluxado, el cuerpo no va a funcionar al 100%. Entonces, es importante no tan solamente usar frases cliché, pero entender estas frases y entender que la quiropráctica nunca ha sido diseñada para el tratamiento o el cuidado de síntomas. Nunca. ¿Ok? La quiropráctica fue creada y diseñada para ayudar a que esa persona pueda alcanzar su homeostasis, su equilibrio en su salud. Entonces, como hablábamos hace un momento, ¿cuál es el propósito de la quiropráctica? ¿Cierto? La gente dice, es para aliviar el dolor de espalda. Otros dicen, es para mejorar los rangos de movimiento, que estás medio tieso, tienes que soltarte, moverte mejor. Otra persona dice, no, es para corregir la postura, la escoliosis, para eso sirve. ¿Ya? Y otras personas dicen, no, no, ellos te curan las hernias, te curan la ciática, te curan las jaquecas, ¿ya? Por mencionar algunos síntomas. Pero el propósito, amigos míos, del cuidado quiropráctico es corregir la subluxación vertebral. ¿Y qué es una subluxación? Volvemos a los libros verdes donde está la regla del juego y dice, una subluxación es la condición de una vértebra que ha perdido su adecuada yuxtaposición con la de arriba o la de abajo, o ambas, a un grado menor que una luxación, lo cual repercute en los nervios e interfiere con la transmisión de impulsos mentales. Mucha información ahí. Entonces, pero a mí lo que más me llama la atención es cierto los efectos que tiene una subluxación, lo cual ahí Palmer dice que interfiere con la transmisión de impulsos mentales. Vamos a pensar en eso en unos segundos más, pero miren, quiero que veamos estas fotos. Y en estas fotos dice, bueno, esto a todo esto fueron unas cartas que la Asociación Médica de Florida empezó a enviar a varias personas, a usuarios, pacientes y todo lo demás. Entonces, si se fijan en algo, dice, ¿puedes diferenciar entre el quiropráctico y el doctor de medicina? ¿Ya? Y en el fondo ahí aparecen dos personas, ¿cierto? Con bata blanca y estetoscopio. ¿Ya? Supuestamente uno de ellos es quiropráctico y el otro es el médico. ¿Y por qué ellos hacen eso? Porque obviamente los quiroprácticos están tratando de, no todos obviamente, pero hay muchos quiroprácticos que están tratando de parecerse a un médico.
Muchos de ellos están tratando de prescribir medicamentos, están tratando de hacer cirugías menores, están tratando de invadir su campo laboral, hasta un punto de llegar a la apariencia, ¿ya? Entonces, como se pueden ver ahí, no es necesario medicalizarte para que un médico te respete. Al contrario, cuando tú te medicalizas, cuando aparentas ser un médico, cuando aparentas ser un experto en la enfermedad y no en la salud, te estás prácticamente ganando el repudio de un médico, ¿ya? Porque el médico dice, ¿por qué esta persona está tratando de ser como yo si yo ya existo? ¿Ok? Entonces, no te medicalices, ¿ya? Yo en lo personal, yo cuando recién llegué a Chile, me pidieron que me pusiera una bata blanca y lo hice por un tiempo. Pero después, ¿qué pasaba? Que me di cuenta que las personas me pedían medicamentos, las personas me trataban prácticamente como un médico. Y me di cuenta que estaba perdiendo el poder de lo que yo hago. Ah, Supuestamente me puse la bata blanca porque todo el mundo me decía, doctor, usted tiene que usarla porque así la gente lo va a respetar más y todo lo demás. Pero no. Me respetaba más, pero como médico. Y yo no soy médico, soy quiropráctico. Entonces decidí sacarme la bata y créame, el respeto de la gente no lo perdí, para nada, al contrario, lo gané un mes. Entonces miren esa foto ahí también. Esa persona es un médico o un quiropráctico. Puede ser un traumatólogo de columna, no lo sé, no lo sé, realmente no lo sé. Entonces ahí no hay una identidad. Yo diría que es médico, de hecho, por la manera que está ahí con su batita blanca, su estetoscopio y la columna. Pero puede que sea quiropráctico también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos quiroprácticos tratan de redefinir el complejo de subluxación vertebral con otras palabras. Ocupan la palabra disfunción segmental, disfunción articular, fijación de la articulación y basan todo esto en algo de movimiento, que es una articulación que no está bien ubicada, que no se está moviendo bien. ¿Ok? Pero aquí hay un gran problema, que cuando tú empiezas a medicalizarte y a usar estos términos, quitas lo más poderoso que tiene la progresión de la ecuación. Lo haces desaparecer y es lo más poderoso que nosotros tenemos para ofrecer, lo cual es el componente neurológico, amigos míos. El componente neurológico. Sin subluxación vertebral no hay componente neurológico, no hay cierto una juxtaposición de dos o más vértebras que causan interferencias mentales por estos nervios que están comprimidos y por lo mismo no puedes explicar el verdadero propósito de un cuidado quiropráctico. No puedes sacar de la ecuación el componente neurológico. Es lo más poderoso que nosotros hacemos, indiscutiblemente. Esta cita de Reggie Gall a mí me encanta. Él dice, entramos en la quiropráctica para cambiar el mundo. Sin embargo, hemos permitido que el mundo nos haga cambiar. Entonces, cuando empezamos a hacer estas cosas, cuando nos empezamos a medicalizar, para que el médico me acepte, cuando empezamos a cambiar nuestro vocabulario para que la sociedad me acepte, estamos entrando dentro de un paradigma alopático, dentro de un paradigma basado en la enfermedad y nos salimos de los principios básicos de nuestra profesión que son basados en la salud y la vida. Y perdemos mucho poder, muchísimo. Entonces, no hagamos eso. No perdamos nuestra identidad. No tratemos que el mundo nos cambie, sino que nosotros tratemos de cambiar el mundo con los principios del cuidado quiropráctico. Vamos a retroceder en el tiempo a 1996. Entonces estamos hablando prácticamente 100 años después que los Green Books fueron escritos. Se juntaron todos los colegios quiroprácticos de los Estados Unidos, todas las universidades quiroprácticas. Todas, desde los super straight que no hacen nada más que tocar la columna, y desde los ya que prácticamente ya no ajustaban la columna, que se dedicaban a poner agujitas, ejercicio y lo menos importante era un ajuste vertebral, ¿ya? Pero aún así se juntaron todos estos colegios y llegaron a una conclusión. Todos dijeron, la quiropráctica se preocupa de la preservación y restauración de la salud y se enfoca particularmente en la subluxación. O sea, todos llegaron de acuerdo que el quiropráctico se enfoca en la subluxación. Una subluxación es un complejo de cambios funcionales y o estructurales y o patológicos que comprometen la integridad neurológica y pueden influenciar las funciones de los órganos y la salud en general. Lo que hablaba B.J. Palmer, si tienes estrés neurológico, si tienes este estrés mental, si tienes estos impulsos que no están llegando a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo, va a afectar tu salud, en todo sentido.
El sistema nervioso controla respiración, movimiento, circulación, temperatura, propiocepción, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, si hay interferencias en tu sistema nervioso, tu salud va a estar comprometida. Una subluxación es evaluada, diagnosticada y controlada a través del uso de procedimientos quiroprácticos basados en la más disponible, racional y empírica evidencia. ¿Ok? Quedamos más que claro. Entonces, ¿por qué yo me levanto a ajustar personas en la mañana? ¿Por qué? ¿Ya? Y aquí esta diapositiva, si la pueden ver, sáquenle fotos, si no, tomen notas. Por esto me levanto en las mañanas, ¿ya? Independiente de que los pacientes vengan porque les duele algo o tienen algún tipo de síntoma o malestar, que me interesa que ellos se sientan mejor, pero yo personalmente como profesional me levanto a ajustar gente primero para normalizar los impulsos nerviosos entre el cerebro y los diferentes órganos y tejidos y células de su cuerpo. Me levanto a ajustar para restaurar la integridad de la articulación, mejorando así su función. Ajusto a personas para permitir que el cuerpo empiece a rehabilitar sus tejidos conectivos. Ajusto a personas para que puedan aumentar la flexibilidad de su cuerpo. Ajusto a personas para que puedan incrementar la respuesta del sistema inmunológico. Ajusto a personas para que puedan mejorar su calidad de vida. Y lo más importante que puse ahí con negrillas, ajusto a personas para restaurar el proceso de homeostasis y ayudar a que el cuerpo siga adaptándose y sanándose a sí mismo. Ese es el propósito para mí de ajustar a una persona. Y ese propósito me lo entrega la filosofía quiropráctica. El propósito es poder ayudar a que una persona pueda adaptarse a sí mismo y a su ambiente, como decía el doctor Barch. Esa es la causa de la enfermedad. Una persona se enferma cuando no puede adaptarse a sí mismo o a su ambiente. Y el único sistema a cargo de orquestar toda la adaptación es el sistema nervioso. Tú percibes la vida y el mundo a través del sistema nervioso. Toma un cadáver que falleció hace 24 horas y toma una persona normal. Córtales un poco la punta de su dedo. El cadáver a los 3 días va a tener el dedo podrido. La persona viva a los 3 días va a tener una costra y lo más probable sería ya sana si es que la incisión fue muy pequeña. Ambos tienen cuerpo, ambos tienen sangre, ambos tienen todo. Pero no hay gran diferencia. Como decía el doctor Kent, un cuerpo tiene vida y el otro es un cuerpo muerto. Un cuerpo tiene un sistema nervioso funcionando, el otro tiene un sistema nervioso apagado. Entonces, la vida es expresada a través del sistema nervioso. Y tú cuando te levantas a corregir estrés, interferencia en el sistema nervioso, estás ayudando a mejorar la calidad de vida de un ser humano. En maneras que ni siquiera tú puedes entender. Clarence Ganster decía, ustedes muchachos no entienden y no dimensionan el poder de un ajuste. Y así es, hasta mí, que yo, cierto que entre comillas muchos dicen, el doctor Campos le gusta la filosofía y todo, nunca dejo de aprender. Y nunca dejo de sorprenderme del poder que existe detrás de un ajuste y de los resultados que muchas veces aparecen. Entonces, qué maravilloso muchachos es poder estar en una profesión que te levanta a hacer estas cosas y que tiene una película clara de lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces, si nos levantásemos a solamente a prometer que vamos a curar síntomas, a prometer que vamos a curar el dolor, a prometer que vamos a hacer que esa persona nunca más le duele la cabeza o la guatita, no creo que ande bien la cosa. Y por sobre todas las cosas, ¿sabían ustedes que la causa número uno de reclamos hacia quiroprácticos en el mundo no es daño, que se le haya hecho daño a la persona? No, para nada. La causa número uno de reclamos en el mundo es porque fueron promesas no cumplidas y produce frustración en la persona. Entonces, si yo empiezo a promocionarme como un curandero de síntomas, como un curandero de malestares, y esos malestares no se pasan, lo más probable es que voy a tener un paciente frustrado y quizás hasta que me demande, porque no estoy cumpliendo con una promesa que supuestamente prometí. Y aparte, ¿realmente tú te quieres comparar a una pastilla? Porque las pastillas existen para curar síntomas. Muy pocas pastillas están en el mercado para tratar el problema o la causa del problema. La gran mayoría solamente están ahí para aliviar síntomas.
Entonces tú me estabas diciendo que fuiste a 5, 6, 7, 8 años a la universidad para trabajar igual que una pastilla. Lo dudo, ¿cierto? Entonces, lo nuestro va mucho más allá. Los síntomas solamente son la punta del iceberg. Nosotros ajustamos a las personas para que alcancen su bienestar, para que el cuerpo pueda alcanzar su homeostasis. Entonces, esta es mi misión, que yo creo que es la misión, no creo, yo sé que es la misión de miles de quiroprácticos alrededor del mundo. Y la misión es analizar y corregir subluxaciones vertebrales para la mayor y mejor calidad de la expresión de la vida en el ser humano. Esa es mi misión. En eso estoy en mi mundo laboral, ¿ya? Y honestamente, más que un trabajo, es una misión. Y la visión de esto es que cada infante, niño, niña y adulto en Chile pueda tener acceso a un ajuste específico de columna para la corrección de sus subluxaciones y así vivir de acuerdo a su máximo potencial. Vuelvo a repetir, un cuerpo subluxado, un cuerpo estresado con un sistema nervioso no enviando señales mentales, señales claras, va a producir que esa persona no pueda vivir a su máximo potencial. Y mi meta como quiropráctico es que la persona sí pueda vivir a su máximo potencial dentro de lo que tiene. Y eso es hermoso porque tengo deportistas que son ciertas personas que tienen cuerpos que pueden lograr metas y cosas que yo en mi vida podría lograr, ¿cierto? Bueno, podría lograrlo con años y años de entrenamiento. Pero también tengo personas, hermosas personas, que vienen en silla de ruedas, que sus cuerpos ya no funcionan, no trabajan, pero aún así vienen a ajustarse. Porque a pesar de todo el desgaste y todo el deterioro que ellos tienen, pueden vivir, entre comillas, su máximo potencial, con lo que va quedando, ¿cierto?, de su cuerpo, de su funcionalidad, de su inteligencia innata, ellos pueden recibir un ajuste y vivir a su máximo potencial dentro de sus capacidades. Entonces esto es realmente hermoso lo que podemos hacer. Esta cita a mí me encanta, que es del Dr. Thomas Gilardi, el fundador de Sherman College Chiropractic. Miren lo que dicen. Cuando miramos hacia el interior buscando resguardo y seguridad, comodidad y conveniencia, o dinero y prestigio, nos atrofiamos y la vida no puede ser expresada. Cuando miramos hacia el exterior ofreciendo servicio a los demás, tratando de crear cosas útiles o hermosas, investigando ideas, exponiéndonos a las críticas de los demás, crecemos y prosperamos en salud. Les interesamos a amigos fieles y disfrutamos del gozo de estar vivo. Esto a mí me llega muy personal, amigos míos, esta cita. ¿Por qué? Porque, punto uno, la quiropráctica es una profesión de servicio. Tú estudias quiropráctica para servir a la gente. No estudias quiropráctica para ganar dinero o prestigio. No estudias quiropráctica para buscar conveniencia o comodidad en la vida o resguardo y seguridad económica. Si lo estás haciendo, córtala o salte de la carrera, porque no es lo ideal. Y hay cientos de miles de carreras que tú puedes ganar muchísimo más dinero. Entonces, no, ese no es el propósito de la quiropráctica. La quiropráctica es servicio, es poder crear cosas útiles y hermosas. Nosotros, como grupo de quiroprácticos en el Centro Quiropráctico Campo, somos 10 personas las que trabajamos en conjunto, en armonía, con un propósito en mente, y realmente de ahí han salido cosas hermosísimas. Y no puedo estar más orgulloso de la gente que trabaja conmigo. Aparecen ideas y también obviamente aparecen críticas, críticas fuertes. Pero lo más hermoso de eso es que esas críticas hacen que aparezcan amigos leales, personas que están en el mismo rumbo, en tu mismo barco, y que te van a ayudar a crecer y a poder disfrutar del gozo de estar vivo. Entonces, enfóquense muchachos. Esta es una profesión de servicio. Los dejo con las palabras de B.J. Palmer, que él dijo que Dios haga fluir sus bondadosas fuerzas, corajes y entendimientos a seguir, de arriba abajo, y que sus innatos reciban y actúen en ese gratuito flujo de sabiduría, de arriba abajo, adentro afuera, porque tú tienes en tu posesión una verdad sagrada. Cuídala bien. Cuiden la quiropráctica, muchachos. Cuiden esta profesión. Es única. Es única. Es la única profesión de salud enfocada 100% en la vida, no en la enfermedad, y en la prevención.
más que ya tratar cuando la enfermedad está en el cuerpo. Cuando tú ajustas una persona, estás ayudando a que su cuerpo funcione bien. Y si el cuerpo está funcionando bien, el cuerpo va a tener la capacidad de adaptarse a su ambiente, de adaptarse a sí mismo y poder prevenir futuras enfermedades que ese cuerpo pueda tener. Es una profesión 100% preventiva, no es una profesión curativa. Eso es un propósito cierto secundario que, vuelvo a repetir, cuando el cuerpo está bien ajustado se cura a sí mismo. Pero más que todo es una profesión preventiva. A mí me encanta mi consulta porque el 40% de las personas que vienen sintomáticas. Son personas que han entendido el mensaje, vienen a ajustar su columna, vienen a que los chequee, no porque tengan síntomas, sino porque quieren seguir manteniéndose bien. Y para mí eso es hermoso y me llena de vida. Entonces, eso me hace tan feliz que lo comparto con ustedes para que ustedes puedan tener también la misma bendición. Ustedes tienen una profesión hermosa. Cuídenla, atesórenla y con esta profesión traten de cambiar el mundo. Un abrazo muchachos y les aprecio mucho.